Buenas tardes. Vamos a comenzar a analizar el ejercicio número 1 de propiedades térmicas de la materia. El mismo, según dice el enunciado, vamos a tener un, un material de helio gaseoso que tiene un volumen y una presión inicial definidos junto con una temperatura. Los valores que podemos tomar entonces son 2,6 litros, 1,3 atmósferas de presión y una temperatura inicial de 41 grados Celsius. También nos propone que ese material gaseoso se calienta hasta duplicar la presión y el volumen, proponiéndonos como primera instancia calcular la temperatura final. Antes que nada, como normalmente para los cálculos nosotros necesitamos trabajar en Kelvin, vamos a hacer entonces el pasaje de Celsius a Kelvin, en este caso lo redondeamos a 314. Y concentrándonos en el problema que nos plantea, está hablando que el volumen final duplicaría el volumen inicial, al igual que la presión que también estaría duplicada. De esa forma tenemos que calcular la temperatura final. Bien, ¿cómo proceder entonces? Bueno, recuerden ustedes la ecuación de los gases, si bien es para un gas ideal, se puede utilizar con bastante aproximación para el análisis de los ejercicios, para los casos prácticos. Nos aparece el dato de 4 mol que después lo vamos a ver porque es de la segunda etapa. Bien, comencemos con el punto A a analizarlos. Entonces, la ecuación de los gases, ¿sí? Presión, volumen, número de moles, la constante y temperatura. Si nosotros despejamos y colocamos este tipo de relaciones, es decir, presión, volumen y temperatura como las tres variables que nosotros tenemos a afectar en este caso, veremos que son iguales a dos valores que en principio serían constantes, ¿sí? Porque en ningún momento dice que nos varía el número de moles o algo por el estilo. Si este valor de PBT es constante, ¿sí? O sea, tiene un valor definido por N y R, tranquilamente podríamos suponer que otros valores de PB y T también vayan a ser constantes con esto. Entonces ahí se plantea el inicio de la resolución, es decir, este NR que es constante, ¿sí? Podemos plantear que la presión inicial por la velocidad inicial, por la temperatura inicial, o sea, P0, B0 sobre T0, va a ser igual a una presión final, un volumen final y una temperatura final. Obviamente, como dijimos antes, esa relación va a terminar siendo igual a un valor constante. O sea que es perfectamente razonable lo que vamos a hacer. Si nosotros despejamos dentro de los datos, recuerden que el volumen final era 2 veces el inicial y la presión final era 2 veces la presión inicial, estaríamos en esta situación. Bueno, ahora nos queda simplemente comenzar a operar, simplificar las presiones, ¿sí? P0, simplificar los B0, y nos queda una relación de temperaturas, ¿sí? Con 2 por 2, digamos. Si nosotros despejamos esto, nos terminaría quedando que la temperatura final es igual a 4 temperaturas iniciales. ¿Sí? Bueno, simplemente es cuestión de calcularlo. El valor ese es 4 por 314 Kelvin nos da 1256, que si lo queremos transformar en Celsius, obviamente nos queda 983. Ahora bien, la segunda parte del problema plantea la cantidad de gramos que hay y nos da como dato, obviamente, la masa molar que tiene el helio, ¿sí? Como elemento químico. Es de 4 gramos por mol, que es el dato que vimos o que aporté en el inicio del ejercicio. Esta ecuación, entonces, podemos, ¿sí?, tomarla
de una manera muy similar que vimos, en donde recuerden ustedes que ese valor n o el número de moles, ¿sí? O podemos decir en todo caso que podemos encontrar una masa total, ¿sí? Que es equivalente a la cantidad de moles, al número de moles n, ¿sí? Obviamente multiplicando por el valor de masa molar que tiene en este caso el helio. Si hacemos el análisis dimensional, vamos a ver que mol multiplicado por gramo sobre mol termina quedándonos el gramo, que es lo que nosotros necesitaríamos en estas masas. Evidentemente lo que nosotros ya hemos calculado antes lo vamos a trabajar sobre la masa total, ¿sí? En este caso, sobre los volúmenes, los datos finales, ¿sí? Tomando el 4 gramos por mol dado como dato, ¿sí? Entonces la masa total, despejando el término masa total en esta ecuación, terminaría dándonos esta fórmula, ¿sí? Si le completamos los datos, recuerden que volumen final y volumen inicial son 2 veces el volumen y la presión iniciales, por eso es 2,6. Recomiendo siempre para trabajar en estos ejercicios, justamente por la gran cantidad de datos similares, mol, gramos, mol y demás, trabajar con las unidades de manera tal que yo voy a estar verificando el correcto uso de la fórmula y de mis datos. En este caso voy a simplificar. Cuando simplifico todo, vemos que únicamente me queda el gramo, ¿sí? Y esto me daría 524 gramos. Suele ser necesario llevar al sistema internacional de unidades. En ese caso, obviamente, lo que voy a hacer simplemente es cargarlo en kilogramos. No obstante, vamos a ver muchos ejemplos en gramos. Muchas gracias.